Bueno, tengan muy buenas tardes a cada uno de ustedes. En este día nos corresponde abordar el tema lengua, lenguaje y habla, fonemas, sonidos y letras. Soy Edith Morales y les estoy acompañando en el curso de refuerzo para aspirantes a nuevo ingreso, específicamente en la tutoría de lenguaje y literatura del grupo teórico 5. Antes de iniciar, me gustaría que me confirmaran si pueden escuchar perfectamente y si pueden observar sus pantallas. Se les está compartiendo la presentación y también si pueden verme, porque tendremos un espacio de interacción para que me conozcan y para que puedan expresar sus preguntas, ya sea por sus micrófonos, igual yo poder solventárselos, o mediante el chat. Quisiera iniciar destacando cuáles serán los objetivos de poder disertar y poder compartir con ustedes ese tema, y principalmente centrarme en poder establecer o poder dilucidar de manera conjunta con ustedes, porque vamos a construir conocimiento, tanto ustedes con sus aportes y con el conocimiento que podamos integrar. El objetivo principal es poder establecer la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Es un conjunto de términos que tienden a mezclarse y que tienen un significado distinto y determinante en lo que es la experiencia de la comunicación. Entonces, establecer la diferencia entre estos conceptos es como la principal finalidad a destacar esta tarde, poder establecer la naturaleza específica de cada uno de, podríamos decir, niveles que intervienen y que a su vez se integran en la experiencia que es la comunicación. A su vez tocaremos, bueno, continuaremos. Parte del contenido que abordaremos será, como les decía, la diferencia de conceptos, y me gustaba antes que nada poder destacarlos, digamos, la finalidad o lo que alcanzaremos o lo que pretendemos con esto. A su vez, otro de los objetivos es descubrir la relación que existe entre fonema, letra y sonido. Todo esto, como les decía, con la finalidad de identificar la interacción que opera entre todos estos conceptos. Cuando hablamos de fonema, letra y sonido, hablamos de una interacción entre lo abstracto y lo concreto, o sea, las ideas y la realidad, por así decirlo, o lo ideal y lo material. Esto como un soporte a lo que previamente veremos que será el proceso complejo de la comunicación. Hablaremos también de algunos rasgos diferenciadores entre el lenguaje, habla, fonemas, sonidos y letras. Hago énfasis en eso porque es muy amplio, hay mucha información respecto a eso, y pues a lo mejor habrá algunas cuestiones que no podamos solventar en poco tiempo, pero podemos en el foro de la semana respectiva hablar, interactuar. Ustedes pueden dejar sus preguntas para poder ampliar los conocimientos que podamos obtener hoy acá. Iniciaremos, como les decía, destacando principalmente esta diferencia entre conceptos. Haremos un énfasis en cada uno de ellos, estableciendo elementos que los diferencian, pudiendo también establecer conceptos para que ustedes puedan tener muy en cuenta esto, que el dominio de estos conceptos es determinante para poder, como les decía, entender o integrar ese proceso o esa experiencia de comunicación. Me gustaría iniciar con una pregunta indagadora para poder interactuar. Me gustaría comenzar preguntándoles. Pueden contestar con sus micrófonos, habilitar sus micrófonos, o pueden hacerlo mediante el chat para poder contestar. ¿Por qué consideran ustedes que es importante diferenciar entre lengua y habla? Pues dejo la pregunta para que puedan exponer y podamos entrar ya en materia. La pregunta, como les decía, lleva
el objeto o el objetivo de poder hacer una exploración de conocimiento, porque tendemos a pensar qué utilidad tiene esto, o sea, qué de trascendencia o de relevancia tiene esto. Ahorita estamos con un cúmulo de actividades, ustedes podrían observar cuánto hemos avanzado en cuestión de semanas, y en la medida que vamos avanzando, pues vamos metiéndonos a cuestiones más complejas, y entonces tendemos como a ver de menos algunos temas, pero este tema es trascendental para poder entrar ya en esencia, poder hablar del sintagma, en fin, otras cosas. Entonces, me gustaría que expusieran los conocimientos, o que nos hablaran respecto de qué importante o qué importancia tiene para ustedes hablar, o la diferencia entre lenguaje y habla. Este es un tema, como les decía, de semanas anteriores. Si no hay interacciones, pasaría a continuar con la presentación. Bueno, la importancia de la diferencia que radica entre lenguaje y habla es más que todo una cuestión de capacidades. Cuando hablamos de importancia, hablamos de uno de los elementos que distingue a los seres humanos del resto de los seres vivos, es la capacidad para comunicarse, y comunicarse de manera sistematizada y comprensible. Y no podemos hacer eso si no es a través de la utilización del lenguaje. El lenguaje es un complejo sistema de símbolos, y lo veremos más adelante cuando entremos en lo de los fonemas y todo esto. Entonces es un sistema, el lenguaje es un sistema de símbolos fonéticos como escritos, que permite comunicar ideas, pensamientos, sentimientos y ¿qué les puedo decir? Diferentes situaciones entre dos o más personas. Ahí radica la importancia de diferenciar, de comenzar a diferenciar ambos conceptos. Tenemos que el lenguaje es la facultad, si pueden observar la lámina que se está presentando, el lenguaje es la facultad, y oígase bien, la capacidad que las personas tenemos para comunicarnos, para expresar nuestras ideas, pensamientos y deseos, que era lo que les decía con anterioridad. A diferencia de la lengua, que es el idioma es un sistema de signos que está en la mente de los hablantes de una comunidad. Así, aquí hablamos castellano o español, como todos lo conocemos, pero el lenguaje en Norteamérica tenemos el inglés, y así sucesivamente. Entonces, ese en Estados Unidos, el sistema de signos es diferente en relación a la comunidad nuestra. Entonces, tenemos la misma capacidad, porque somos la misma especie humana, pero tenemos un sistema de signos que es diferente, porque radica en relación al espacio geográfico, por así decirlo, de una comunidad determinada. Mientras que esos dos, a diferencia del habla, es la realización física, o sea, entre paréntesis tienen ustedes lo concreto del idioma, el uso individual que cada persona hace de su lengua, o sea, materializar esa facultad o esa capacidad mediante ese sistema de signos que cada hablante tiene, dependiendo de su comunidad de origen y todo eso. Eso es el habla. Hablamos de una integración, como les decía en los objetivos, hablamos de una integración o niveles que intervienen en experiencia de comunicación, niveles que se integran porque nacemos con la capacidad, pero en la medida vamos creciendo, conocemos nuestro idioma o nuestra lengua nativa. Muchos hablan de una lengua nativa, tienen una segunda lengua,
Entonces, en la medida que crecemos, nos dotamos de esos signos en nuestra mente que son variados dependiendo de nuestra comunidad de origen, y concretizamos o materializamos estos niveles en la realización concreta del idioma, o sea, en el uso que le damos cada uno de nosotros. Entonces tenemos que tener bien claro que el lenguaje es la capacidad que genéticamente traemos los seres humanos para comunicarnos. La importancia del lenguaje, como les decía, es que permite comunicar ideas, pensamientos, sentimientos y diferentes situaciones entre dos o más personas. Y lo más particular es que distinguen a los seres humanos del resto de los seres vivos. Es la capacidad para comunicarnos de manera sistematizada y comprensible. Abro espacio de preguntas para que, si hay hasta el momento, puedan realizarlas. Insisto, pueden ser mediante el chat o pueden ser mediante el micrófono. Nos decía Mari, perdón que no he visto mensaje con anterioridad, que el lenguaje es como ya nuestra capacidad. Y bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero habla ya se define por cosas en específico. Digamos, muchos países tienen su habla y ok. Gracias, Mari, por tu aporte. Hemos abordado ya la diferencia, en qué radica la diferencia entre cada uno de los conceptos. Bueno, me gustaría, en lo que hay preguntas o interacciones, ampliar respecto a la importancia del lenguaje. Buenas tardes. En el chat le preguntaban que ¿por qué la lengua tiene dos planos? Dos planos. Me voy a remitir a la lámina. Bueno, puedo ver su presentación. ¿Por qué la lengua tiene? Ok. Bueno, porque la lengua tiene dos planos. Con alguna duda, porque realmente no sabría contestarte de manera concreta, pero desde mi perspectiva se dice que la lengua tiene dos planos porque, como les decía, en los objetivos hablamos desde el plano de lo ideal y lo material, es decir, la relación que se da en el proceso de comunicación es, y lo veremos más adelante en cuanto a los fonemas, previo a concretizar lo que es la interacción o el uso del lenguaje entre dos o más personas, para darse a comprender. Idealizamos ese conjunto de signos que tenemos en la mente, lo que comúnmente denominamos lengua, y se tiende a confundir que el habla, que es la función concreta, también es parte de la lengua. Hay varias teorías o autores que así lo designan, pero hablamos de dos cuestiones muy distintas. Pero si ustedes lo leen por ahí o investigan, se darán cuenta que tiende a utilizarse la palabra lengua para designar la acción de comunicarse, y también la que ahí estaría mal empleado el término, y estaríamos refiriéndonos a lo que es el habla, mientras que la concepción adecuada de lengua hace referencia al plano de lo ideal, que serían los signos. Hablemos del abecedario, por así decirlo, con el que nosotros formamos determinada palabra. Entonces, de ahí que tiende a confundirse entre lengua y habla, y es donde se origina esa tendencia o esa corriente de pensamiento que sostiene que la lengua tiene dos planos, tanto el plano de lo ideal
como el plano de lo material, o el plano de lo abstracto sería la lengua en sí, el idioma, y el plano de lo concreto sería el habla. Pero como les reitero, es una corriente de pensamiento que tiende a confundir las palabras. Se habla de acepciones de la palabra lengua. No sé si me explico. Les decía que no quería entrar a hablar de los fonemas sin antes poder ampliar la importancia del lenguaje. Porque, como les decía, la importancia del lenguaje es vital para que el ser humano, partiendo de que nos designa como seres humanos a diferencia de otros tipos de comunicación, el lenguaje es vital para el ser humano porque nos permite establecer comunicación con nuestra comunidad. No podríamos realizar todo lo que hacemos si no fuese a través de la comunicación que tenemos, de proyectos en común con otras personas. Todo esto en esencia es la vida en sociedad, o un conjunto de situaciones que nos caracterizan, y de ahí la importancia del lenguaje. Pues algunos me dirán, pero en la antigüedad algunos casos de seres humanos no necesitaron lengua a lo largo de su vida, pero hablaríamos de que son aquellos casos comunes o únicos o de película donde pues un niño creció en la selva o en ambientes que nunca aprendió ningún tipo de lenguaje o un idioma, solamente en esos casos. Los lenguajes, como también les decía, varían dependiendo de cada región. Hablamos de que, por ejemplo, los idiomas que se hablan en diferentes países, y para comunicarnos con una persona de otro país se nos hace necesario pues saber el lenguaje o el idioma de esa región. De otro modo, pues no se comprende lo que se dice. De ahí como la importancia del lenguaje. Me he detenido bastante en esa parte para poder dejar claro, porque de aquí en adelante ustedes utilizarán y encontrarán en sus lecturas estos términos, y que es importante tener claridad en cada uno de ellos. Sin agregar, o sea, como les digo, es bastante amplio y podríamos hablar de esto bastante, pero tenemos que entrar a conocer lo que son los fonemas, sonidos y letras. Igual pueden, durante el transcurso de la presentación, seguir dejando sus preguntas o sus consultas en el chat, y los habilitamos o los leemos en el momento que se dé el próximo espacio de preguntas y respuestas. Puede ser de los temas que vamos viendo o de todo lo que a ustedes les genere alguna duda. Dentro del subtema de los fonemas, sonidos y letras, conoceremos o nos enfocaremos en conocer o hablar, mejor dicho, del aparato fonador, los fonemas, los sonidos, las letras. Esto será nuestra ruta de estudio de este subtema. La representación gráfica del habla. Estaríamos en concreto, si queremos describir lo que estamos estudiando o lo que estudiaremos en este subtema de fonemas, sonidos y letras, va a ser la representación gráfica del habla. Inicialmente hablamos de conceptos generales, por así decirlo, pero acá vamos a ver cómo realmente se concretiza o se materializa o se da, o no sé, se articula este proceso del habla, y lo haremos mediante eso, una representación, o lo que es la representación gráfica del habla. Un abecedario o el alfabeto, como comúnmente se designa, sirve para representar fonemas, que a su vez son representaciones agrupadas de sonido. Hasta aquí tenemos una confusión en nuestra mente porque no hemos visto qué es fonema, no hemos visto qué es sonido. Pero acá vamos a delimitar
el significado de cada uno. Hablamos que tenemos inicialmente un sonido, lo que pueden ver en verde, que el sonido es cómo hablamos en realidad. El sonido nos lleva a lo que serían los fonemas, que es cómo representamos el habla en la mente. Y los grafemas, los fonemas, es cómo representamos el habla por escrito. Es más que todo los grafemas o la grafía, que serían las letras. Los grafemas, las grafías, es igual que decir letras. Son acepciones o formas en las que usted pueden encontrar los términos. Pero lo importante de esto es tener claridad que el sonido es como en realidad hablamos. Me dice que el significado del fonema, puede repetirlo, no escuché. Ok. En la pregunta que nos hacían de los dos planos, aquí vemos más elaborada la respuesta. Nos dice Mari que se puede estudiar la lengua desde dos puntos de vista o planos. El plano de la expresión. Cuando hablamos de plano de la expresión, estaríamos ubicándonos en lo que es el habla, en la realización concreta que les decía. Es cuando ya materializamos o ya decimos hola, por decirlo así. Ahí yo concreticé lo que pensé, o sea, el idioma o el alfabeto que utilicé para poder, o cómo pensé elaborar mi mensaje. Nos dice, permítame un segundo. Entonces ella nos dice que el plano de la expresión se centra en el estudio de la lengua, en el significante. La fonética es la disciplina que investiga esto. Así es, la unidad mínima es el fono. Lo veremos más adelante, que es cada sonido que se produce en el habla. Vean, estamos hablando que cuando dice que se produce en el habla, la tercera función, por así decirlo, tenemos lenguaje, que es la capacidad, lengua, que es el idioma, y es lo que nos comparte Mari, que es el fonema, y más adelante lo veremos, ahorita entraremos a conocer eso, y que se produce en el habla, y es de carácter individual. Y el plano del contenido, que estudia el significado, la disciplina que se ocupa, la semántica. Sí, como les digo, el tema es bastante amplio y tiene una relación con múltiples disciplinas. Difícilmente podríamos interrelacionarlas todas, porque cada una estudia procesos en sí. Entonces, considerando nuestro tema, por ejemplo, en fonemas tenemos la fonética, es la ciencia que auxilia al lenguaje para poder, también tenemos la ortografía, que es la que corrige el uso de los fonemas, en fin, por lo que nos comparte Mari, que la disciplina que se ocupa de lo que sería el plano del contenido en la semántica, tiene comunidad el semema, que es un conjunto de... okay. Estamos ahorita de lo más sencillo a lo más complejo. En adelante ustedes verán cómo se interrelaciona esto, y pues, como les digo, la respuesta de Mari está más elaborada y nos da claridad en cuanto a lo que ya les decía, que nos enfocábamos, si me permiten presentarles. Les decía que en el desarrollo de este tema vamos a tener la siguiente ruta. Conoceremos lo que es el aparato fonador, posteriormente lo que significaría y lo que serían los fonemas, luego el sonido y así las letras, elementos que los diferencian, algunos ejemplos. Les estaba mencionando que un abecedario nos sirve para representar fonemas, que cuando hablamos de fonemas, es cómo representamos el habla en nuestra mente. Pero a su vez también el alfabeto es, o son, mejor dicho, representaciones agrupadas de los sonidos.
Y aquí tenemos como una secuencia de lo que sería la representación gráfica del habla. Partimos primero por definir que el sonido es la forma en que realmente hablamos. Ahí ustedes leen en la nube, así hablamos en realidad. Y esto va a depender de muchas cuestiones y más adelante lo vamos a ver. También tenemos lo que sería posterior a los sonidos, lo que son los fonemas, porque en el sonido así hablamos, pero en el fonema así representamos el habla en la mente. Ese sonido, cómo lo capta nuestra mente y cómo se, por decirlo así, a los salvadoreños, cómo se dibuja en nuestro cerebro. Y el grafema o grafías o las letras es cómo representamos el habla por escrito. Entonces, teniendo claridad en esto o en esta secuencia o en la representación gráfica de lo que sería el habla, vamos a poder entender lo que viene posterior. Y pues, antes de poder pasar a lo que sería el aparato fonador, pues como les digo, los fonemas que vemos acá, que sirven que el abecedario sirve para representar fonemas, como veíamos inicialmente. Los fonemas son parte de la segunda articulación del lenguaje. Por eso yo les decía, véanlo como etapas. La etapa inicial, que es la capacidad con que nacemos. La segunda etapa, véanlo como el idioma o la lengua que adquirimos en la medida que estudiamos, conocemos todo este tipo, o sea, el abecedario, por así decirlo. Y una tercera etapa que sería concretizar ya todos estos elementos sería el habla. Entonces, por eso dice que el fonema es parte de la segunda articulación del lenguaje. Y como ya nos compartía una compañera, de esto, la ciencia encargada de estudiar los fonemas es la fonología. Y lo vamos a ver también, como ustedes ven en esa representación gráfica del habla, vamos a ver también lo que son los sonidos, que en pocas palabras, es como les decía, es cómo hablamos. Es la parte material de los fonemas, por así decirlo, porque una cosa es cómo los fonemas los idealizamos o cómo los decimos. Recuérdense que cuando nosotros hablamos, lo que podemos percibir son los sonidos los que son indefinidos. No existe, por así decirlo, una cantidad limitada que se puede definir. Solamente que cada idioma va a utilizar, como lo vemos, un abecedario, un alfabeto, que sería como, ahí vamos a utilizar las letras. Las letras, ahí estaríamos haciendo uso de las letras para poder representar ese sonido. Por eso les digo, hablamos de una representación gráfica del sonido. Y cuando ya estamos materializando, representando ese sonido, en este caso también se representa un fonema. Aunque una letra puede representar varios fonemas, también varios sonidos, dependiendo, esto va a depender del idioma que estemos hablando. Acordémonos que cada uno de los idiomas tiene diferentes cantidades de sonidos para poderse expresar. Eso como un elemento introductorio a lo que vamos a ver, reforzando lo que sería esta lámina. Posteriormente vamos a conocer lo que es el aparato fonador. El aparato fonador nos dice que es el conjunto de órganos del cuerpo humano encargado de generar y ampliar el sonido que se produce al hablar. Está compuesto por 3 órganos y estos son diferenciados. Tenemos dentro de los principales el órgano de respiración. Y aquí, pues, entre paréntesis, ustedes ven todos los elementos que auxilian a los órganos de respiración para poder ampliar el sonido y producir el habla. Tenemos las cavidades infraglóticas, los pulmones, los bronquios y las tráqueas. Otro de los elementos que compone el aparato fonador son los órganos de fonación,
cavidades glóticas como la laringe, las cuerdas bucales y resonadores nasal, bucal y faríngeo. Otra de los componentes es los órganos de articulación. Aquí hacemos referencia a las cavidades supraglóticas, el paladar, la lengua, los dientes, los labios. Recordémonos que, bueno, por ampliar en lo que respecta al aparato respiratorio como componente del aparato fonador, los pulmones, los alveolos, que son con los que cuenta el aparato fonador, son importantes porque al tener una buena respiración, en la medida que nosotros tenemos una buena respiración, se conecta con el diafragma y nos ayuda a poder hacer una mejor proyección de la voz y a tener una mayor dicción, por así decirlo. Si alguien está acostado boca abajo, va a tener mayores dificultades de poder articular y conectar su diafragma para proyectar su voz, a diferencia de alguien que tenga la postura correcta para poder tener una mejor respiración y poder tener una mayor dicción. En cuanto a las cuerdas bucales, que son las que nos ayudan o las que vibran, por así decirlo, las que vibran, que son los órganos de fonación, tenemos que recordar que hay algunos sonidos que se consideran sordos porque no vibran. Las cuerdas bucales, como es el caso de la A. Ustedes dicen A, el aire sale, pero no hace vibrar las cuerdas bucales. Y hay otras como el caso de la R, donde si ustedes pronuncian, las cuerdas vocales vibran. Entonces, de eso son las encargadas las cuerdas bucales. Es decir, hacer las diferentes vibraciones que generan los sonidos que nosotros mentalmente o automáticamente identificamos a través de sus grafías, o sea, las letras. El último órgano, que son las cavidades supraglóticas, son las que se encuentran arriba de la laringe, como les digo, el paladar, la lengua, los dientes, los labios y la glotis. Y son las que están formadas por la boca. Acuérdense que los dientes, para poder ponerles ejemplos de cómo es que funcionan, los dientes son muy importantes porque los sonidos que se van a emitir, una persona que no tenga dientes va a emitir los sonidos que comúnmente, por ejemplo, la S, de manera distinta a la que podríamos hacerlo nosotros que tenemos todos nuestros dientes. Entonces, el sonido que se va a emitir va a ser diferente y por poner otros ejemplos, pues ustedes podrán, y sin el ánimo de tender a discriminar o nada, pero son cuestiones que la ciencia así lo determina. Hay enfermedades que limitan a que se pueda generar o ampliar el sonido para hablar de manera efectiva. Y tenemos, por ejemplo, el labio leporino, que impide a algunas personas el poder pronunciar una palabra, o también las personas que tienen problemas para pronunciar la R. Entonces, que no tienen bien entrenada la lengua, y siendo esta un elemento importante al momento de hacer la pronunciación de los fonemas, entonces es ahí donde ustedes pueden tener ejemplos prácticos de cómo es que funciona o qué tan útil es el aparato fonador en el proceso del habla. No sé si hay preguntas. Si hay preguntas, me las hacen saber y con gusto las solventamos. Este aparato... Buenas tardes. Dígame. En el chat dice Alessandra, entonces sería 3 órganos de articulación. Serían 3 órganos que conforman el aparato o que integran el aparato fonador, que sin uno de estos, el sonido que se produce al hablar es distinto al que, digamos, el sonido que se materializa es distinto al que se concretiza o se piensa, por ejemplo. Y les ponía el ejemplo en concreto. Ustedes habrán tenido alguna aproximación con una persona que no pueda pronunciar la R. Nosotros idealmente o mentalmente tenemos esa idea de cómo debe pronunciarse, pero ¿qué es lo que pasa en ese caso?
el órgano de articulación, que es parte del aparato fonador, no cumple con su finalidad. ¿Por qué? Pueden ser distintas causas, por lo que les decía. Puede ser alguna enfermedad o algún accidente que hizo que, por decirte algo, cuando te has mordido la lengua, no podás articular o ampliar el sonido como debe de ser. Entonces, estamos hablando, para poder concretizar tu respuesta, estamos hablando de 3 órganos diferentes que en su conjunto ayudan o conforman el aparato fonador, que es el que vamos a identificar para realizar los diferentes actos del habla. No sé si me doy a entender. Ustedes me lo indican. Este aparato fonador lo vamos a identificar, como les acabo de mencionar, en los diferentes actos del habla. Cuando hablamos de un acto del habla, pues hacemos referencia a aquellas interacciones que se tienen o que se realizan con otra persona. Por ejemplo, el saludar. Ese es un acto del habla. O también cuando hablamos pero solo emitimos un sonido. Por ejemplo, te preguntan algo. ¿Y qué tal, por ejemplo, la videoconferencia? Ese es un acto del habla. Y forma también, como les digo, constituye, mejor dicho, un acto del habla, y estamos trascendiendo ese sonido en un mensaje, a través de un mensaje que fácilmente para tus compañeros o para quienes te pregunten, por ejemplo, de la conferencia, el ejemplo que hemos puesto, fácilmente van a entender que ese puede ser una reprobación o una satisfacción. No sé si me doy a entender. Entonces tenemos que cada uno... Sí, dígame. Escuché que activaron un micrófono. Bueno, tenemos con esto, como les decía, la materialización de sonidos. Sonidos que pueden ser ilimitados. Tenemos que por así decirlo, cada idioma hace uso de un determinado número de sonidos ideales, que son los que utilizamos para comunicarnos. Y es parte de las normas lingüísticas. Ya cada persona tiene, pero cada persona tiene diferentes sonidos. Por lo que ya les decía. Diferentes formas, mejor dicho, diferentes formas de representar esas grafías mediante los sonidos. En el caso del español, sabemos que tenemos 24 sonidos que se consideran ideales, lo que comúnmente llamamos el alfabeto, ¿verdad? Aquí tenemos una ilustración del aparato fonador y aquí está lo que yo les decía. Tenemos el diafragma, los bronquios, o sea, todo esto es el aparato fonador. Pero si ustedes visualizan, tenemos ahí representados todos los elementos que constituyen distintos o que integran distintos órganos. Ahí vemos representados los órganos de respiración, ahí vemos los pulmones, vemos los bronquios, vemos la tráquea, vemos también los órganos de fonación, quiero ver, también vemos los órganos de articulación, el paladar, la cavidad bucal, las fosas nasales. Bueno, ahí no tienen los dientes, pero que también contribuyen o son parte del aparato fonador. Eso constituiría lo que sería el aparato fonador. Esta es como la base para poder entender los fonemas. Y cuando hablamos de fonemas, sabemos que cuando hablamos de fonemas nos estamos refiriendo a los sonidos propiamente dichos.
es un conjunto, lo que les decía, limitado de sonidos ideales que forman una lengua. En nuestro caso son 24 sonidos ideales que se pueden clasificar en vocálicos y consonánticos. No coinciden con el alfabeto. ¿Por qué? Porque les digo que no coinciden con el alfabeto porque no necesariamente una letra va a representar un mismo sonido. Eso lo vamos a ver más adelante. Ya para finalizar, vamos a hacer como unos ejercicios y unos ejemplos donde podemos entender de mejor manera esto. Entonces, los fonemas es importante tener claridad en el concepto de que es el conjunto limitado de sonidos ideales, o sea, que los materializamos. No sé si se recuerdan, voy a volver a la lámina donde les decía acá de la representación gráfica del habla. Los fonemas es cómo representamos el habla en la mente. Esos son los fonemas a los que nos estamos refiriendo acá. El conjunto limitado de sonidos ideales en la lengua. Se representa entre barras y, como les decía, se puede clasificar en vocálicos y consonánticos. Dentro de los vocálicos, la A, la E, la I, la O, la U. Y los consonánticos, todo lo que ustedes pueden ver en la presentación. A esto se le llama sonidos propiamente dichos, también se conocen así. Ya decíamos que cada lengua tiene una cantidad de sonidos que considera ideales, y en nuestro caso, pues los 24 que ustedes pueden observar. Acá vemos cómo se distribuyen esos 24 sonidos ideales en los puntos de articulación. En qué medida va a trabajar el paladar, en qué medida los labios, en qué medida los dientes, y así. Ahí ven ustedes materializado o concretizado lo que sería la representación gráfica del habla. Recuérdense que a pesar de que, pues si tenemos 24, como les decía, 24 fonemas, cada uno tiene su propio aparato fonador y ustedes ahí lo pueden ver. En el aparato fonador hay puntos de articulación y eso hace que cada persona pronuncie de manera diferente los fonemas. Así, por ejemplo, por poner un ejemplo, hay personas que dicen posto con Z y hay quienes pozo, o hay quienes se refieren a zapato con Z, y la mayor parte de nosotros, a pesar de que sabemos que zapato se escribe con Z, vean acá, volvemos acá, el sonido, la forma en que realmente hablamos, lo decimos con S, zapato. Mientras que el fonema es la representación del habla en la mente. O sea, nosotros sabemos que zapato es con Z. Ese es el fonema a utilizar. Pero lo hablamos en realidad con S. No sé si me explico. Entonces, he ahí la diferencia porque a pesar de que conocemos ya el aparato fonador, los órganos que intervienen, pero eso va a determinar de la persona, la pronunciación va a determinar de la persona, porque su aparato fonador o sus puntos de articulación no están desarrollados, ya sea por una enfermedad congénita, por X o Y razón, que puede contribuir a que no se dé a que no se genere o amplíe el sonido como debe de ser al hablar. Aquí tenemos lo que les decía, algunos ejemplos que son como rasgos distintivos, y ya me adelantaba yo en cuanto al ejemplo. O sea, hay personas que dicen gozo con S, gozo, cuando el fonema a utilizar es gozo. Entonces, vean ahí las diferencias. Por ejemplo, creo que de pequeños a todos, por citar otro ejemplo, confundíamos decir juego
en lugar de fuego. Hablamos de que una letra, un fonema es el que determinaba un significado distinto. Otro ejemplo es cuando las personas tienen lo que yo les decía anteriormente, espacios en sus dientes, y eso les produce un sonido diferente, pero al final cada uno de nosotros sabe identificar a qué se está haciendo referencia esta persona. Por ejemplo, lo que pasa con el sonido de que usted, con la fila primera, donde pozo, mozo, gozo, que estamos haciendo uso del sonido de la S y la Z, decir zapato, cuando sabemos que zapato hace referencia a calzado, por así decirlo, aun cuando lo esté haciendo con la S, que no correspondería, ¿no? Entonces, estos rasgos distintivos que ustedes ven en la tabla nos hacen distinguir cada una de las palabras que podemos ver acá en el cuadro. En el caso de la palabra pozo, mozo y gozo, que es la primera fila, solo se cambian los fonemas iniciales, la P, la M y la G. Pero ese cambio de sonido inicial o del fonema inicial nos hace darle un sentido diferente. También en la misma línea va la segunda fila de color verde, donde tenemos mata, gata y pata. Ese, como ustedes pueden ver, solo se cambia el fonema inicial, pero a pesar de ello, que solo sea el inicial, eso nos hace darle un sentido diferente. Estamos teniendo un sonido y que le da un sentido diferente. También podemos hablar de otros ejemplos que ustedes ven en la tercera fila. Tenemos par, pan y paz. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos, aunque tienen los dos sonidos iniciales iguales o idénticos, el último cambia y eso nos hace entenderlo en un significado diferente. Par, pan y paz. Ahí pueden ver otro ejemplo, ya concreto, ¿va? Y para la última fila, pues lo mismo ocurre en los sonidos que son, se recuerdan que en las láminas anteriores les decía que se clasificaban en vocálicos. Entonces, eso mismo pasa con los sonidos vocálicos. Y ahí tenemos el tan y el ten. Decimos tan de cantidad y ten de dar algo. O también haciendo otro ejemplo, con los sonidos vocálicos podríamos hablar del caso de sol y sal. A eso corresponden las características de los rasgos distintivos. Así nosotros con solo escuchar eso sabemos a qué se está haciendo referencia. Eso en cuanto a los fonemas. Recordémonos que estamos hablando de los fonemas como el conjunto de sonidos ideales. ¿Si hay preguntas? Sí. ¿Por qué específicamente son 24 fonemas? Yo les decía que eso lo determina, déjenme recordarme, lo determina qué ciencia es la que se encarga de esto. Pero son normas lingüísticas. Normas lingüísticas, ¿y de qué dependen? Depende del idioma. En el caso del español, yo les decía que, bueno, cada idioma identifica diferentes sonidos ideales. Yo me dediqué solo a estudiar los del español, pero si habláramos, porque yo no manejo otro idioma, para serles honesta. Entonces, si estudiáramos, no sé si alguien pues sabe otro idioma, se darán cuenta que la forma en que si bien es cierto, determina un número acá, un número limitado de sonidos, aunque hayan más letras, los sonidos ideales se van a representar, se van a enumerar, por así decirlo, o determinar por esa norma lingüística que dependerá de cada idioma. Yo de verdad quisiera decirles así con certeza de qué, pero no recuerdo honestamente qué norma lingüística es la que lo determina, pero insisto, eso es relativo
o depende del idioma del que se hable. Aquí nosotros podemos hablar de 24, pero la norma lingüística del italiano dirá, son tantos. El italiano identifica tantos sonidos ideales. Entonces, no sé si me doy a entender. Habría que, quizás lo que me faltó es hacer como un símil o una comparación entre otros que puedan tener otro determinado número de sonidos ideales, pero igual puedo dejarme la pregunta en el chat para poder compartirlo en el foro respectivo, para poder ampliar esa parte. Porque yo estudié más que todo ejemplos o la norma lingüística relacionada a nuestro idioma. No sé si hay otra pregunta. Pero en este caso, estaba leyendo que dice que estos fonemas pueden definir o describir a cualquier lengua. ¿Sería verdad eso? Definir a cualquier lengua, pero dependerá del... los fonemas pueden definir cualquier lengua. Voy al mismo punto. Voy al mismo punto de la norma lingüística, porque la norma lingüística ya determina en qué, y ustedes lo ven, ahí tiene mucho que ver también la ortografía, el uso de la N y la P, la S y la Z, la K, y como les digo, al final vamos a ver una tabla donde se relacionan estos. Entonces, el idioma determina el uso o el sonido que le vas a asignar a ese fonema en específico. No puedes darle un sonido más o atribuirle esos sonidos a otra palabra de las que ya ortográficamente ya conocemos. ¿Por qué? Porque estaremos volviendo al inicio de que el idioma, si te fijas, no sé si puedes ver la presentación, es el idioma, el sistema de signos que está en la mente de nosotros, por así decirlo, el que ya determina a qué palabra se le va a atribuir determinado sonido. Es por ello que el idioma es quien determina en la mente cómo comprendes el significado de esas palabras, por la forma en que se escribe o por la forma en que se lee. No sé si me explico. Ahí puedes verlo en el apartado intermedio. Es el idioma el que... Sí, entendí, gracias. Bueno. El sonido. Déjenme ver. En el caso del sonido, dice que es la realización física del fonema. Y me regreso porque es más fácil comprenderlo de esta manera, que está acá. Si ustedes aprenden la representación gráfica que está en esta lámina, se les facilitará en adelante lo demás, porque el sonido es la forma, independiente de cómo se escriba, el sonido es la forma en que lo decimos. Y yo les decía hace unos minutos que el hecho de decir zapato con S, todos sabemos a qué se está refiriendo a calzado, aun y cuando nuestro sonido no es el ideal, decirlo zapato como debería ser. Un sonido es un fenómeno producido por la vibración de las cuerdas vocales, era lo que les decía también al inicio. No es lo mismo decir A, y ahí emitimos el sonido de la A decir la R o rana. Entonces ahí la vibración de las cuerdas vocales dependerá del fenómeno que se produzca por la vibración de las cuerdas vocales. Y aquí ustedes pueden ver ya de manera más elaborada lo que yo les mencionaba anteriormente, que cada persona emite los sonidos de una manera especial. Por eso cuando hablamos por teléfono dice que somos capaces de reconocer la voz de un familiar o un amigo y las distinguimos de los demás. Existen por tanto infinitas clases de sonidos como tantas personas haya, porque hay como causas que contribuyen a ello.
en cuanto a los sonidos. Los sonidos, o sea, así en pocas palabras, para referirnos a ellos, sabemos que estamos haciendo referencia a la realización física de un fonema, cómo yo me lo represento en la mente y cómo lo articulo, cómo lo concretizo. Cuando nosotros tenemos un sonido, lo representamos agregando un sonido vocálico, por ejemplo, sí. Nosotros nos idealizamos, pensamos en responder sí, S-I, pero hay personas que dicen sí. Entonces estamos hablando de que tenemos un fonema, en este caso dos fonemas, la S y la I, un consonántico y un vocálico, pero al momento de representar ese fonema, lo representamos agregando un sonido vocálico diferente. Por eso dice que hay infinitas clases de sonidos. Hay personas que lo dirán sí, hay personas que lo dirán normalmente sí, y así, por ponerles un ejemplo. Algunos serán pertinentes, otros a lo mejor no, pero como ya lo mencionábamos, insisto, es un ejemplo clásico, el uso de la Z y la S, y que van a tener un sonido que no es el correcto, pero que nosotros sabemos identificarlo. No quisiera abonar más a esto porque entenderlo, si ustedes se ubican, acá es fácil. El sonido es como nosotros en realidad hablamos, independientemente de la norma lingüística u ortográfica. Es el sonido. No sé si hay dudas, pasaríamos a las letras o las grafías. ¿No hay dudas? Bueno, en el caso de las letras o las grafías, es cada uno de los signos gráficos que componen el alfabeto de un idioma. Se recuerdan que cuando hablábamos de los fonemas decía que no coincide, volvemos a la lámina, aquí dice, no coinciden con el alfabeto. ¿Por qué? Porque la Z tiene distinto uso, la K tiene distinto uso, y así sucesivamente la R, y en fin. Entonces, por eso los fonemas no coinciden con el alfabeto, pero las letras o las grafías sí coinciden, o más bien son las que componen el alfabeto de un idioma. Las grafías son la unidad mínima e indivisible de la escritura de una lengua. Idealmente, cada letra debería representar a un fonema, pero no es siempre así. Aquí vamos a ver ya ejemplos prácticos. Aquí vamos a relacionar fonema, sonido, letras o grafías. Aquí vamos a relacionar los tres. Hay letras que se pueden representar a varios fonemas y aquí tenemos ejemplos. La Y puede representar al fonema I, por ejemplo, Paraguay, o al fonema I, yema. Ustedes lo pueden observar. Ahí hay ejemplos. Hay también distintas letras que representan el mismo fonema. Por ejemplo, la Z delante de las vocales A o U representa el fonema O, azote. La C delante de las vocales E y la I también representan este fonema cena. Hay una letra que representa dos fonemas, la X, taxi. Ahí tenemos un ejemplo. Hay una letra que no representa ningún fonema, la H. ¿Por qué? Yo les decía también al inicio que hay sonidos, como les decía, hay sonidos que son sordos. Ustedes han escuchado decir la H es muda. He ahí un ejemplo. No representa ningún fonema, solo cuando la utilizamos con la C, che. Existen también digrafos, dos letras que representan un solo fonema. Es lo que le decía, choto, la R, carro. Ahí tenemos ejemplos concretos de cuando un fonema tiene, y es ahí donde entra la norma lingüística. O sea, eso no lo determino yo, no lo determina Cristian, y así independiente del sujeto, eso lo determina una norma lingüística, y esa norma lingüística va a ser
determinada por el idioma que estamos hablando. Voy a retroceder. Por ese sistema de signos. El idioma es el sistema de signos que en la mente de los hablantes se construye. Cuando nosotros vamos a la escuela parvularia, específicamente se nos comienza a enseñar ese sistema de signos que van a regir nuestro idioma. ¿Me doy a entender? Y aquí, para ponerles otros ejemplos, tenemos una tabla que muestra la correspondencia que existe entre los fonemas y las grafías. Ya conocemos qué es un fonema y qué es una grafía. Fonema, vemos al fonema, el conjunto limitado de sonidos ideales que forman una lengua. Sonidos ideales, 24, vocálicos y consonánticos. Y las grafías, hablamos de los signos gráficos, la correspondencia que existe tanto en las letras, entre los fonemas y las grafías. Las letras. No sé si se puede ver, pero ahí vemos, Clustra, observar, tienen esta tabla en su material de la semana, en el curso de lenguaje y literatura. Ahí en el material les quise poner ese porque entendería yo que ya están familiarizados con él y por alguna duda. Con lo que hemos visto tenemos que el fonema A, si se recuerdan, se representa entre plecas. Los sonidos que reproduce en el plano del habla es A. Las letras que se representa es en A mayúscula, A minúscula, porque puede representarse en ambas. Y ahí tenemos el ejemplo. Ejemplos. El fonema E. Tenemos acá algunos ejemplos en la columna de los ejemplos, Ernesto, energía, la I, que son lo que estos serían en las primeras filas, 1, 2, 3, hasta las 5, los fonemas vocálicos, y de ahí en adelante los fonemas consonánticos. Pero quiero llegar a las letras o grafemas que representan a los fonemas en la escritura. Estamos hablando de no sé si observan, 1, 2, 3, 1, 2, la quinta columna de la fila 12, para poner un ejemplo. Si se fijan, tenemos el fonema K. Dice que el fonema K, de lo que estudiábamos de la teoría, dice que los fonemas no coinciden con el alfabeto. ¿Por qué? Porque a pesar de que en el alfabeto se represente por una letra, la K se representa, el sonido del fonema K, en el plano del habla, se representa por la letra K, pero en el caso de los grafemas o de las letras, bueno, la letra K, el fonema K, tiene un sonido determinado que es K, pero se representa en las grafías por la K, la C o la Q. Por ejemplo, el uso del fonema K puede ser en Karen, que se escribe con K, kilómetro, que se escribe con K, pero también es usado en casa, y tenemos el mismo fonema, K, casa. También se utiliza en el ejemplo de queso, pero se escribe con Q. Entonces, de ahí que aquí ustedes pueden ver materializado el ejemplo en la fila 12, donde no coincide, no necesariamente los fonemas van a coincidir con el abecedario o con la grafía. También tenemos otro ejemplo, la S. La S, porque son los ejemplos más visualmente más trascendentales. En el caso de la fila 20, ustedes tienen el fonema S, que tenemos, que puede ser utilizado o escrito, mejor dicho, o se materializa en cuanto a los grafemas. Se representa el fonema
en la escritura como S, Z o C. S, Sabrina, zapato, que está mal empleado, es zapato, centavo. Y pareciera que estamos utilizando la S. Entonces, aquí, como les decía, vemos la correspondencia que existe tanto en los fonemas como en la grafía. Teniendo claridad en esto, ustedes podrán comprender este tema fácilmente. Si hay preguntas, me dicen si hay preguntas. Quiero ver. ¿Qué es la fonética acústica? Fonética acústica. ¿Sí? Vaya, ahí estamos hablando, como les dije, el contenido que vamos a ver o los objetivos era poder identificar las diferencias. Si ampliamos en el tema de la fonética, encontraremos una diversidad de clases. Y cuando dice acústica, estamos entrando más de lleno a la forma en que se estudia, tomando en cuenta otros elementos como caja torácica y cuestiones de aspectos musicales. Y en el foro compartía un compañero, en el foro respectivo de este tema, compartía, por ejemplo, las notas musicales. En el músico las idealiza, o sea, mentaliza el do, que es uno de los, podríamos decir, grafías, cómo se representa. Entonces, para no confundirte, hay muchas ciencias que auxilian el lenguaje, pero en el caso de la fonética acústica, estarías refiriéndose a ello principalmente, a poder estudiar más detenidamente este tema, poder estudiar más a fondo. Es que estábamos hablando de la fonética acústica en pocas palabras o de manera concreta, va más allá, ya refiriéndose a ondas sonoras, medición científica del sonido, más enfocado a la música, que si bien es parte de la fonética, pero desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. No sé si me voy a entender con eso. Ahí, ya nos ayudaron. La fonética acústica. Ondas sonoras que se ocupan de la... Así es. Gracias, Mari. No existe una gran diferencia entre ambos. No sé, pienso por qué en el fonema solo hay un pequeño sector del abecedario. Volvamos a la presentación. Es que determinará, a lo mejor podamos verlo desde esa perspectiva, ¿no? De que no hay como una gran diferencia, pero si decimos, si te fijas acá, habrán personas que no tendrán la capacidad de poder articular y reproducir el sonido de igual manera que nosotros. Entonces, para ello hay un tratamiento diferenciado del lenguaje. Recordémonos que el lenguaje, si volvemos a lo que es el lenguaje, es la forma en que nos damos a entender. Y yo les decía algo en concreto, o sea, el aparato fonador no va a ser el mismo, dependerá si yo tengo un problema como labio y paladar hendido, o labio leporino, o tengo un problema maxilar, o tengo un problema con las cuerdas bucales. Hay personas que ni siquiera pueden articular sonido, o sea, hay diversos tipos, incluso si nos vamos más allá de eso, tenemos diferentes tipos de lenguaje, el lenguaje de señas. Entonces me dirás lo que dice aquí, permítame, lo que dice acá, dice el alfabeto fonético no es el mismo que el abecedario. No, porque el fonético estamos hablando de sonido y el abecedario, o sea, en el alfabeto fonético estamos hablando de
cómo hablamos. En el caso del abecedario de la norma lingüística, cómo escribimos. Eso ya lo vimos en lo de las grafías. No sé si lo escribieron eso antes o posterior. Si persiste la duda, igual lo ampliamos o lo volvemos a retomar. Pero es por ello que el alfabeto fonético no es el mismo que el abecedario. O sea, puede realizarse, pero no se materializa. La asociación creó un alfabeto fonético internacional, símbolo gráfico que permite de cualquier lengua humana. Bueno, eso sí, honestamente no lo sabía, de que se había estandarizado la representación de símbolos gráficos, no necesariamente los fonemas. Recuérdense que ya lo vimos, los fonemas no coinciden con el alfabeto. Y eso va a depender del idioma, y eso lo veíamos también cuando hablamos de la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Lo de la fonética acústica ya lo dije, lo respondí, lo de los órganos de articulación también. La fonética estudia inventario de los sonidos. ¿Cuál es la diferencia entre fonología y la fonética? Gracias por los que nos están ayudando a compartir la respuesta. La fonética estudia el inventario de los sonidos de una lengua con arreglo a las diferencias articulatorias perceptibles. Es lo que les digo. O sea, es cómo nosotros percibimos el sonido. Lo podemos idealizar de una manera. Y aquí vuelvo al ejemplo. Aquí también hay un ejemplo. Por ejemplo, distingue entre la B de rombo y la B de robo. La fonología, en cambio, estudia los elementos fónicos o unidades de una lengua desde el punto de vista de su función. Es que para comprender esto, compañeros, Miguel Argueta, tenemos que tener claridad. Yo por eso partía de la importancia en los conceptos. Si ustedes se fijan, al inicio de mi presentación, yo hice referencia a la diferencia entre los conceptos. Si no tenemos claridad entre los conceptos, vamos a tender a confundirlo. Y recuérdense que estamos hablando de niveles de articulación. Niveles de articulación para poder concretizar lo que sería el habla. Quiero ver. Entonces dependerá mucho de eso, compañeros, que podamos entender los conceptos para que entendamos la diferencia entre fonología y fonética. Fonología, fono, sonido. Fonética, los fonemas y su función. Aquí cuando dice, aquí estamos hablando ya, o sea, y vamos a encontrar ciencias que lo auxilian. Yo les decía, las normas lingüísticas son determinantes para entender lo que ya sería la fonética, es entrar más de lleno a lo que es el tema. Y también la ortografía, que tiene mucho que ver en cuanto a reglar la forma y los casos en los que se hará uso de uno u otra grafía o sonido o fonema. O sea, yo por eso les ponía el ejemplo. Ejemplos que están acá. No podemos, aquí ya está determinado en la columna de las letras o grafemas que representan al fonema. Yo no puedo atribuirle otro uso a la S, porque ya está delimitado por una norma lingüística en qué casos opera. Y ahí están los casos. Sabrina, zapato, centavo, cine, circo, o sea, no sé si me explico. Hablamos de 24 fonemas, tenemos, como les digo, esos no coinciden con el alfabeto, tenemos 28 sonidos aproximadamente. Eso en el plano del habla, ¿va? Recuérdense que hay varias corrientes de pensamiento, o sea, es de saber lo que leemos, y si tenemos con claridad en los conceptos, pues entenderemos a qué hace referencia el autor o en qué medida está haciendo o está empleando mal el término o el concepto habla o lenguaje o idioma. Y pues
Si no hay más preguntas, eso sería todo. Habilito el espacio. Hola, buenas, yo tengo una pregunta. Dime. Era sobre la grafía. Le quería ver si Ujú. entendí bien. La grafía se refería a la forma en que nosotros representamos un sonido, por ejemplo, la S o la K. No, las grafías, si vemos el concepto, son las letras, es la escritura del sonido que está idealizando. No sé si me explico. Aquí hay unos ejemplos. En la Sí, presentación ves ahorita unos ejemplos. sí, No sé si me fui sí, por sí. la tangente porque como al estar manejando aquí entre presentaciones a veces uno se distrae, pero no sé si contesté tu pregunta o me la vuelves a repreguntar. No, sí, 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 lo entendí. Muchas gracias por el tiempo que han dedicado, pedirle las disculpas del caso por lo de los problemas técnicos con lo de la presentación. Para mí ha sido un gusto, quedo a la orden para poder solventar dudas en los foros o en una próxima videoconferencia. Si no hay más preguntas, yo me quedaría hasta acá. De antemano, muchas gracias y feliz fin de semana.